Bienvenidos a Latitud Rusia, ante esta que es la entrada más hermosa que hay a la Plaza Roja, la entrada pegada al Museo de Historia del Estado ruso, y a un costado donde se aglomera toda esta gente. Van a tomarse la foto porque es el kilómetro cero de Rusia. A partir de acá se medirá yendo hacia occidente, hacia Kaliningrad, hacia el Báltico, o yendo todo el camino hacia oriente, mucho más allá de la ubicación, por ejemplo, de China o de Japón, hasta la península de Kamchatka. Así de inmenso es Rusia, y aquí empieza la medición. A partir de eso, compartimos, como siempre, de entrada, aquí en Latitud Rusia, la siguiente frase de mis favoritas, y que además es una frase visionaria y que explica mucho de la actualidad. No hay nada que los rusos admiren tanto como la fuerza, y nada que respeten tampoco como la debilidad, en especial la debilidad militar. Sir Winston Churchill, podemos entenderlo en la actualidad. Cuando el Estado ruso proyecta esa fuerza, evidentemente la gente suele estar más contenta con él. Fuerza que viene antes de los zares, fuerza que se manifestó después durante el comunismo, fuerza actual con un presidente imponente y con un gran culto a su imagen como lo es Vladimir Putin. Arrancamos Latitud Rusia. Sochi, paraíso vacacional y legado olímpico, más playa que fútbol. ¿Cómo apoyar y cantar a su selección en ruso? Del hip hop ruso a la obra cumbre de Gogol. En Rusia decir vodka es lo mismo que decir agua, y en nuestra latitud repasamos la razón. El balón nos lleva a Brasil 1950, a la selección de Bélgica y su crisis por hablar dos idiomas y a un romance charrúa. Ni el clima nos detiene. Inicia nuestro viaje en Latitud Rusia. Reiteramos el saludo en Latitud Rusia en esta quinta emisión. Pensar en Sochi, increíblemente hace unos 12 años, pocos hubieran conocido el nombre de esta ciudad balneario en el Mar Negro. Increíblemente, vaya posicionamiento a costa de deporte. Tan rápido se ha hecho tan célebre que quizá muchos, cuando se les pregunte ciudades rusas, dirán después de Moscú y San Petersburgo el caso de Sochi. ¿Qué es Sochi? ¿Qué presenta? ¿Qué tiene? Sus paradojas, su territorio bélico tan cercano. Aquí lo vemos. Sochi, tan idealizada por los rusos, tan deseada desde años soviéticos, tan aspiracional, joya del Mar Negro para los moscovitas, tanto como desconocida para los extranjeros, hasta que en julio de 2007, en una sesión del Comité Olímpico Internacional, se anunció: The 22nd Olympic Winter Games are awarded to the city of Sochi. Sochi tenía montañas y una gran tradición de turismo para la práctica de deportes invernales, aunque no siempre la cantidad necesaria de nieve. Demasiado decir en un país cuya abrumadora mayoría de ciudades se tapizan de blanco a cada febrero. Como sea, y no con pocos problemas, Sochi fue olímpica en 2014. El megaevento deportivo más caro de la historia. Más de $50,000 millones, a lo que siguió en ese mismo 2014 su debut como sede del Gran Premio de Fórmula 1, curva pegada al estadio. ¿Por qué en Sochi? Por su relación con el poder. Desde décadas atrás, como muestra la dacha o casa de veraneo de Stalin. En la actualidad, como muestra ese inmenso yate, según se dice, regalo del dueño del Chelsea, Roman Abramovich, al presidente Vladimir Putin. Más poder que fútbol. Difícil equilibrio en una ciudad de playa, pero sin equipo alguno. El paraíso veraniego a la rusa. La máxima aspiración de una familia que empieza a hacer dinero en Moscú es poder vacacionar al sur, en el Mar Negro, en esta playa Imerinskaya, votada no solo la mejor de Sochi, también la mejor de toda Rusia y vecina al Parque Olímpico de 2014, así como al Estadio Mundialista. Una playa en la que usted ve las piedras. Por entonces, en los Juegos Olímpicos de Invierno, las máquinas hacían nieve artificial y decían tanto los visitantes a Sochi como los locales: ¿y por qué no ahora la máquina para hacer arena artificial y dejar estos padecimientos a la rusa? La producción de nieve artificial llegó al máximo en esas montañas, pero esta playa no cambió ni cambiará. Se camina sobre piedras,
Se construyen castillos de piedras, se recuestan estoicamente encima de piedras y se ve el Mar Negro con muy poca presencia de lanchas y casi sin deportes acuáticos, rodeados de piedras. Каменный пляж более чистый, чем песочный. Con 300 días de sol al año, un siglo atrás, Sochi abrió sanatorios para rehabilitar diversos males lejos del estrés de la ciudad. Algunos, con sus fachadas estacionadas en el periodo soviético, ahí continúan un tanto descarapelados. Imposible sospechar que ese sitio tan remoto es capaz de llegar a los 3 millones de visitantes durante el verano. Imposible sospechar también que su calma esté rodeada por tensión. Una breve hilera de coches para pasar migración y los típicos elementos de las fronteras: venta de seguros, autoridades, banderas, torres de vigilancia, revisión de pasaportes. Solo que no es una frontera cualquiera, sino la que supuso la primera guerra en Europa en el siglo XXI, conflicto aún no resuelto. Abjasia, territorio limítrofe entre Rusia y Georgia, de 8,000 kilómetros cuadrados y unos 200,000 habitantes. Aquí la salida de aduanas, que nadie termina de entender si es la salida de Rusia, si es la entrada a Georgia, si es la entrada a otro país que es Abjasia. Ahí la llegada a un territorio en disputa, a solamente 3 kilómetros del Estadio Mundialista de Sochi, a solo 3 kilómetros del corazón de los Olímpicos Invernales de 2014. Abjasia, nunca un mega evento deportivo tan cerca de una zona en disputa internacional. Pasó con los Olímpicos de invierno, se repetirá ahora con la Copa del Mundo. Sucedió que al disolverse la Unión Soviética, Abjasia se separó junto con Georgia, aunque con una población mayoritariamente rusa. Por ello, nadie se sorprendió cuando el único equipo georgiano que se aferró a jugar en la Liga Soviética una vez caída la URSS fue el Dinamo Sujumi, por supuesto, de Abjasia. La discusión sobre el estatus de ese sitio fue larga. En 2008, meses después de que la vecina Sochi recibiera la sede olímpica, detonó el conflicto. Tras esa guerra, los prorrusos de Abjasia clamaron la independencia, el nacimiento de un nuevo país, situación no aceptada por Georgia. Es la entrada con estos caracteres cirílicos muy coloridos al Sochi Park, parque de diversiones vecino al Parque Olímpico, unos cuantos metros del estadio de la Copa del Mundo de Sochi, tan cerca de esa frontera con Abjasia que su operativo de seguridad, tanto hace 3 años con los Olímpicos como ahora con la Copa del Mundo, tendrá que llegar inevitablemente hasta dentro de ese territorio en disputa. Tan cerca también que quien se sube a sus atracciones, a la izquierda ve el partido y a la derecha esa convulsa porción de tierra. Tan cerca que el aeropuerto de Sochi, en su ciudad siamesa, Adler, decorado con aros que representan a cada continente y con balones ya rumbo al Mundial, servía también a pasajeros de Abjasia a una distancia mínima. Tan cerca que los recorridos en barco por el Mar Negro no podrán acercarse a ver Abjasia durante el Mundial por ser parte del perímetro de seguridad. En mayo de 2016, Abjasia albergó el Mundial de selecciones no reconocidas como países, Chipre del Norte, Kurdistán y varios más, en un torneo que ganaron los locales a solo 1 hora del estadio de Sochi. Separados por una barrera, separados por complicaciones políticas, sabedores de que nunca habrá solución que satisfaga a todos. Fueron vecinos de los Olímpicos, son los vecinos del Mundial, pero lo hicieron en un territorio en pugna, en un polvorín que está lejos de firmar la paz y cerca del mayor evento deportivo del mundo. Todo eso en el paraíso aspiracional, en la joya del Mar Negro. Brasil recibió su primera Copa del Mundo en 1950 con ciudades europeas bombardeadas, todavía con comida racionada, con el asesinato de Gandhi, la independencia de India e Israel. Evidentemente también en aquel momento el Plan Marshall. Vaya mundo cuando Brasil, cuando Maracaná recibieron su primera Copa del Mundo.
una de las preguntas sin respuesta en la historia de los mundiales. ¿Por qué India no acudió a Brasil 1950? La razón oficial es que sus jugadores solían jugar descalzos y para esa Copa del Mundo ya era obligatorio actuar con calzado. No obstante, el tema resulta mucho más complicado. Apenas en 1947 había desaparecido el llamado Raj británico e India alcanzó la independencia. Su gobierno, encabezado por el primer ministro Nehru, buscó cohesionar a tan inmenso territorio y variada población a través del deporte. Por ello fue prioritaria la participación en los Olímpicos de Londres 48. Por ello también se estipuló que los primeros Juegos Asiáticos serían en Nueva Delhi en el 51. Bajo ese contexto, hoy podría pensarse que el Mundial 50 representaba una oportunidad dorada para las autoridades del nuevo país, sobre todo porque no era necesario clasificarse. Recordemos que abandonaron sus 3 rivales, Filipinas, Indonesia y Birmania. También porque no implicaba gasto. Brasil, en un afán de tener un torneo con representación de todos los continentes, ofreció pagar el traslado. Y además, porque era en un deporte que los británicos habían cultivado ampliamente en el subcontinente indio. Nunca a las proporciones del cricket, pero tenía ciertas bases. Una hipótesis asegura que la selección de la India desistió debido a que si alineaba a sus jugadores en un torneo profesional ya no podría utilizarlos en certámenes amateurs, caso de los Olímpicos y los Juegos Asiáticos. Otra, que por rupturas en su federación, por tradiciones e idiomas entre representantes de las diferentes regiones, no hubo acuerdo. India no fue a Brasil 50 y dejó su grupo mundialista ya sorteado incompleto, solo 3. La tesorería de la FIFA, obstinada hoy en ganarse la preferencia de más de 1,000 millones de consumidores en ese territorio, lamenta todavía esa ausencia. Quizá la historia hubiera sido diferente e India un gran apasionado. No olvidemos algunas cifras. El evento con mayor audiencia del mundo no es, por ejemplo, un Real Madrid-Barcelona, sino el clásico del cricket, India-Pakistán. Arriba de 800 millones de televidentes y no solo por 90 minutos, sino por largas horas y muchos días. La culpa por siempre se le echará a los zapatos. Dicen que porque la India quería jugar descalza, lo cual no es del todo cierto. Aquí a Latitud Rusia ya le hemos enseñado a tomar té como ruso, a decir los nombres con el patronímico como ruso, a usar el gorro, la ushanka, que cubre las orejas como ruso. Pero, ¿cómo saludar en Rusia? El beso, por mucho tiempo, fue común pensar que todos los hombres en Rusia se lo daban, incluso en la boca, sin importar el nivel de familiaridad o de cariño, que se saludaban con ese beso en la boca, algo que provino del líder soviético Leonid Brezhnev en los años 60 y 70. Cada que él se encontraba con el presidente de otro país, se repetía el ritual abrazo, triple beso, incluido uno muy amplio, muy prolongado en la boca, y así de hecho está inmortalizado en una parte que queda del muro de Berlín, ese saludo al último jefe de gobierno de la Alemania Oriental, Erich Honecker, el beso en la boca. Antes, en el siglo XVII, es verdad, los desconocidos o recién conocidos en Rusia solían besarse en la boca para saludarse. Esto apegado a la raíz de la palabra beso en ruso, tselovat, que se vincula tselovat a desear salud. La realidad actual es diferente. Si usted va al mundial, no ande dando besos a todos los hombres, o no si no quiere, o no si no se lo permiten. Apretón de manos, firme, viendo a los ojos, para los rusos es importante. Y ya después, tratándose de alguien cercano, 2 besos a la izquierda y luego otro a la mejilla derecha, aunque en ocasiones los besos van turnados de un lado a otro o son pegados 2. Va cambiando, pero suelen ser 3 besos ya con alguien más cercano. En cuanto a dar la mano, si usted fuera en invierno, atención, es imprescindible quitarse el guante para dar la mano, para estrecharla. De otra manera se considera una ofensa. Nunca hacerlo. Otro punto básico para el saludo en Rusia, básico, determinante. Por superstición, la mano no se da bajo la puerta. Tampoco el beso. Eso se ve como algo que atrae la peor
de las suertes, una superstición que viene de épocas tártaras. Así que cuidado con los besos, el beso en la boca es más del estereotipo y sobre todo bajo la puerta no andes saludando. Han sido días, los últimos en Rusia, que se dice ha caído en particular sobre la capital Moscú, la nevada del siglo. Proporciones impresionantes de pronto en un par de días, lo que suele caer en un mes, e imágenes en algunos casos catastróficas, con árboles que cayeron, con personas que desafortunadamente, que trágicamente perecieron, pero también con la Plaza Roja colapsada. Ha sido una nevada tremenda, como las imágenes se lo pueden mostrar. Pero pese a la cantidad de nieve que, insisto, la han llamado la nevada del siglo, en Rusia, pese a esa cantidad, en algunos sitios el balón no para. Ve usted, Nizhny Novgorod, sede mundialista, con este cotejo de fútbol sobre nieve. El afán era promover esas botas para nieve. No son idóneas para jugar al fútbol. Ahí se juntaron unos periodistas, unas celebridades locales y echaron esa cascarita, como decimos en México, ese partidito sobre nieve en Nizhny Novgorod. La nevada del siglo tampoco frena al balón. Una pausa mientras contemplamos la estatua del mariscal Yukov. Regresamos a Latitud Rusia. Y la siguiente curiosidad le interesa a los que estamos pasando frío, le interesa a muchos rusos, el cuarto país del mundo, ya lo hemos visto en este espacio, en consumo per cápita de alcohol al año. La palabra vodka deriva de la palabra agua, hasta puede ser un diminutivo de agua como agüita, pero vaya agüita más fuerte. Agua en ruso se dice vada, se puede decir vadú, vadí, dependiendo la declinación, pero sobre todo vada, y de ahí viene vodka.
Continuamos en latitud Rusia. Qué útil nos va resultando esta matrioshka de escritores rusos. Y hoy toca turno al segundo más pequeño, no en tamaño literario, sino en tamaño en esa matrioshka. Nikolai Gogol, que aquí lo sostenemos. Pocos relatos cortos han sido tantas veces adaptados, actuados, ensayados, como El capote de Gogol. Es la historia del gris burócrata Akaki Akayevich, quien es recurrentemente objeto de burla por su viejo abrigo. Tras muchísimos sacrificios, logra ahorrar para sustituir esa roída prenda, pero justo cuando lo estrena y parece que su vida va a cambiar por la hermosura del nuevo abrigo, es asaltado y es despojado. Akaki muere tras ser ignorado por las autoridades y entonces su fantasma se ocupa de robar abrigos por todo San Petersburgo, de lo cómico a lo trágico, de lo trágico a lo absurdo, siempre con despiadada y muy aguda crítica social. Entre las versiones del capote de Gogol podemos destacar esta, por ejemplo, que vemos en pantalla, el gran mimo Marcel Marceau, desarrollándolo a su estilo. Pero también el inolvidable Buster Keaton, de las mayores leyendas del cine, lo hizo de la siguiente manera. Vemos a Buster Keaton con su capote de Gogol. I'm afraid I'm not what you call popular. 400,000 classifications. 400,000 serial numbers to remember. Think of that. Ninguna frase del capote resume también la obra como esta. ¿Qué se le va a hacer? La culpa la tienen el clima de San Petersburgo, dice Gogol, pues en alusión a que ese clima, ese invierno, hay que decirlo, es la ciudad de más de 1 millón de habitantes, ubicada en una latitud más al norte del planeta. Todo eso contribuye a que es indispensable el capote, el abrigo, y ahí empiezan las desgracias de Akaki Akakevich, ese burócrata. Sobre la relevancia de esta obra, basta con esta frase atribuida a Dostoyevsky. Algunos dicen que no es del gran escritor, pero aparentemente sí la dijo Dostoyevsky. Todos provenimos del capote de Gogol, sentencia que deja clara la influencia de esa obra para todo lo que vendría en letras para Rusia. Puntos clave: cuentista y dramaturgo ruso. Otras obras cumbre y muy recomendables: La nariz y Almas muertas, considerado por muchos el padre del realismo ruso moderno, Nikolai Gogol o Gogol. Y en Latitud Rusia seguimos repasando las grandes figuras que irán a la Copa del Mundo, pero también las grandes historias. Luis Suárez se fue del Mundial 2014 tras el escándalo de la mordida, tras las acusaciones, tras la inhabilitación muy prolongada e inaudita de parte de la FIFA. Luis Suárez regresa al Mundial y siempre recordaremos una historia de amor detrás de la historia del voraz goleador. Todo comenzó en la adolescencia. Luis, el cuarto de 7 hermanos, a sus 15 años era indisciplinado, pasaba por el divorcio de sus padres. En otro lado, Sofía, 2 años menor que él, vivió una realidad distinta. Pero el uruguayo creció y, como todo delantero, Lucho necesitaba de un socio para ser exitoso. Sofía se convirtió en la principal asistidora de su vida. Y la verdad que el de ella hacerme darme cuenta de lo que dije al principio, ¿no? Que yo no era burro, que solamente no tenía ganas y me hacía hacer los deberes. Me empezó a cuidar más, el de yo sentía que ella me quería por lo que era yo, por lo que me transmitía a mí. Por ella Luis caminaba más de 20 kilómetros solo para verla. Y bueno, y llegué a hacer cosas por ella, que ella lo sabe bien, me llegaba hasta ir caminando de Montevideo a Solimar. O no tenía para el ómnibus, o era feriado, y ella me decía, tenés que venir a verme. Sin embargo, llegó la que quizás sería la prueba más dura de su amor. Sofía se iba a Barcelona, pasando de estar a poco más de 20 kilómetros a vivir a más de 10.000 kilómetros de distancia de su gran amor. Que fue muy triste por el momento en la situación económica que yo estaba, que para mí era imposible volver a verla. Sin embargo, una vez más el fútbol fue la respuesta y la guía para el joven Luis. El Groningen de Holanda sería el equipo que le abriría las puertas del fútbol europeo, pero sobre todo, el faro que lo acercaría a Sofía. Y él me llama y me dice, me parece que me voy. Le digo, está bueno. Dice, no. Entonces la llama a mi madre y se la lleva a comer allá en Uruguay y le dice, Sofi se viene conmigo, no sé qué. No, pero lo que me dijo fue, no le digas nada a Sofi, porque Sofi, o sea, deja el trabajo, deja el estudio y ya no sé qué, para a ver si te sale. Salió de la comida y me llamó y me dijo, mira que te venís conmigo. Después le dije,
me acuerdo, estaba en la cocina y digo, pa, ¿qué? ¿Te enteraste? Ya me dijo tu madre, me dice. Y digo, bueno, ya está todo dicho, ¿no? Y es que como un balón que ha superado al arquero, el amor entre Luis y Sofía no lo detenía nadie, pues simplemente estaba definido. Lo que pasa es que no tenían otra. Mi madre siempre me dice lo mismo. O sea, yo sabía que si no te dejaba, te iba a seguir igual y te iba a perder a vos, le iba a perder a él. Entonces mejor no tenían otra. Hoy ya le compartimos en Latitud Rusia cómo saludar en Rusia y ahora cómo apoyar a su equipo durante la Copa del Mundo y no morir en el intento y cómo hacerlo además en ruso. Nuestra escuela de ruso. Vamos con esta primera frase. Vamos Rusia, ¿cómo se apoya a la selección local? Ahí lo tenemos en caracteres cirílicos. Period, Rasilla. De esta manera es como se dirigen a su equipo en las gradas, es el grito de batalla para lanzar a la selección rusa que tampoco suscita tantas confianzas en este país. ¿Y equipo cómo se dice? Kamanda. Esa O lo puede confundir, ya se lo he dicho antes, la O cuando no va acentuada suena A, viene del argot militar, Kamanda. Pero de aquí nos vamos para que usted sepa cómo llamarle a su selección, ni más ni menos. Ahí está, con el caso de Argentina, Argentinskaya Kamanda, o de Colombia, Kolumbinskaya Komanda o Kamanda, o con Costa Rica, Kastarinskaya Kamanda, por supuesto con México, Mexicanskaya Kamanda. De esta manera, para apoyar a su selección nacional, añadiendo el period, el vamos. Al principio, una palabra que me llama la atención del mundo futbolero. Goleador se dice bombardier, otra que tomaron de la retórica bélica, de la retórica militar, bombardier. Y en términos generales, fundamental, Copa del Mundo, ¿cómo se dice? Kubak Mira. Quizá usted esté familiarizado que la estación espacial, Mir venía de paz. La palabra Mir rusa se usa para paz, pero también para mundo. Kubak Mira, la Kubak Mira de Rusia. Y de esto pasamos al tip mundialista para tantos viajeros latinoamericanos que pretenden estar en la Copa del Mundo. Aunque en la pasada Copa Confederaciones ya me encontré con mexicanos y con chilenos que hicieron por carretera el traslado Moscú-Sochi, vale la pena reiterar la distancia, 1,680 kilómetros que difícilmente se pueden hacer en menos de 20 horas, incluso 21, 22. En tren el viaje dura también de 20 a 23, aunque usted va más cómodo y menos expuesto, y los precios van de los 120 a los $200 por trayecto sencillo. En avión suele costar eso en días normales, pero durante el Mundial, para la Copa del Mundo, se están cotizando en $400 e incluso más arriba de Moscú a Sochi. Eso sí, la cantidad de vuelos diarios entre estos dos aeropuertos es demasiada. El de Sochi, no se sorprenda, su aeropuerto se llama Adler, la ciudad pegada a este balneario. ¿Qué personaje ruso le compartimos este día? Es un personaje cuyo legado sigue siendo tortura, parte obligatoria de la secundaria de todos. 150 años atrás, el químico ruso Dmitri Mendeleev estableció la tabla periódica de los elementos al lograr relacionarlos, ordenarlos con base en sus propiedades. Incluso logró anticipar algunos que aún no se conocían, pero que pronto serían descubiertos. Ya sabe usted, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, y así nos seguimos con muchísimos etcéteras en esa tabla periódica de los elementos. Un personaje nacido en Siberia, para muchos el siberiano más relevante, más influyente de la historia. Dicen que los largos trayectos por el extenso territorio siberiano contribuyeron a esta creación porque los iba ocupando en hacer una especie de solitario, pero en lugar de naipes o barajas iba portando a los elementos y entonces los iba agrupando por sus condiciones. No obstante, algunos quisieron atribuir todo al mero azar y por mucho tiempo se le dejó esta frase que nunca dijo. En un sueño vi una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. Al despertar, tomé nota de todo en un papel. Solo en un lugar fue necesario hacer una corrección. Por supuesto que en cuanto se enteró lo que habían dicho de él, Mendeleev saltó y dijo lo siguiente, esto sí confirmado de su boca y de su pluma. Estuve pensando unos 20 años sobre la tabla y ustedes dicen que me desperté, me senté y de repente ya estaba todo listo. Por supuesto que no, casualidad no fue. Otro mito mucho más curioso se da cuando se atribuye a Mendeleev nada menos que la composición del vodka moderno en 40 grados de alcohol. Aseguran que la determinó, algo falso porque esa composición es anterior a la presencia de este químico ruso. Sin embargo, a la fecha,
es común su aparición en anuncios y hasta en marcas de vodka con su nombrecito y su cara en la botella. Puntos clave de Mendeleev: químico e inventor ruso, creador de la tabla periódica de los elementos, como decía yo, el falso padre del vodka moderno. Muchas gracias por la cantidad de sugerencias de villanos rusos soviéticos que nos han mandado a redes sociales. Vaya sección, parece ilimitado el campo de elección. El caso de hoy aparece en la película quizá más cómica del gran Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, o ni más ni menos Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Esta película salió a los cines en 1964, una sátira política que trata de los planes de Estados Unidos de lanzar un ataque nuclear contra la Unión Soviética e incluye como embajador de la URSS a Alexei de Sadevsky. Si el ataque se consumaba, un dispositivo soviético haría desaparecer al planeta. Amante de fumar habanos cubanos de Sadevsky, el mismo apellido alude a su sadismo. Su carácter es rabioso, es explosivo, por ahí tiene una bronca en plena sala de juntas, es patriótico, al final muestra sensibilidad, aunque sigue siendo ese espía soviético cuando intenta sacar fotos con su reloj de mano de la sala de guerra estadounidense. Alexei de Sadevsky en Dr. Strangelove del gran Kubrick, nuestro villano de esta semana. You don't have any fresh fish? I'm afraid not, sir. Your eggs then, they are fresh? Oh, yes, sir. I will have poached eggs. And bring me some cigars, please. Havana cigars. And that will be all for you, sir? Yes. Then I'll see to it right away.
Fue cuestión de mover la cámara 1 metro y girar junto a la entrada a la Plaza Roja donde estábamos para ver la estatua del mariscal Zhukov, uno de los grandes héroes de lo que aquí se llama o se conoce como la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Moscú, en la batalla de Leningrado. Zhukov tiene un rol muy importante para los rusos, pero también para los aliados en la victoria sobre el nazismo, justamente en la Segunda Guerra Mundial. Y a propósito de mariscales o de capitanes, Fritz Walter en la Copa del Mundo del 54, el milagro alemán contra Hungría, que era mejor, Hungría era superior, pero los teutones, con Walter a la cabeza, se coronaron. Un pequeño pueblo cuya población hubiera llenado el Olympia Stadium de Berlín vio nacer al primer capitán alemán campeón del mundo, Fritz Walter. Un pequeño pueblo a pocos kilómetros de esas dos provincias que alemanes y franceses jugaron a arrebatarse en la primera mitad del siglo XX, Alsacia y Lorena. Pequeño pueblo de nombre largo, Kaiserslautern, del que salieron 5 seleccionados teutones para el Mundial del 54, para la primera corona. El capitán y goleador, Fritz Walter, había sido llamado como reserva a filas del ejército. Terminada la Segunda Guerra Mundial, todo su pelotón fue tomado prisionero por los soviéticos, siendo su destino la muerte casi segura en Siberia. Sucedió que antes de la partida, Walter jugó un partido y fue reconocido por un guardia húngaro. El recuerdo de sus goles en un partido amistoso contra Hungría le salvaría la vida. 9 años después, ya veterano, estaba disputando el Mundial y guiando a Alemania al título, precisamente contra la mejor Hungría que haya existido, el milagro de Berna. La pequeña Kaiserslautern, tan cercana a Alsacia y Lorena, esas dos provincias que cuando nació Walter pertenecían a Francia, después a Alemania y más tarde de nuevo a Francia, fue la base del título. También el destino, siempre para Walter, con Hungría como fondo. La salvación, luego el milagro. Durante la anterior entrega de Latitud Rusia tuvimos como vínculo entre América Latina y Rusia, o en su momento la URSS, a Pablo Neruda. Hoy toca turno a Gabriel García Márquez. Como buena parte de los intelectuales de América Latina de esa generación, Gabo García Márquez sintió una profunda fascinación por la Unión Soviética, aunque no duró demasiado. En el libro de Viaje por Europa del Este, el futuro Nobel de Literatura, ahonda en las paradojas. Por ejemplo, esta frase: un país donde los trabajadores viven amontonados en un cuarto y solo tienen derecho a comprar 2 vestidos al año, mientras se engordan con la satisfacción de saber que un proyectil soviético ha llegado a la luna. Gabo efectuaría varios viajes y podría profundizar en el carácter ruso o soviético, como esta frase lo refleja. Los soviéticos son un poco histéricos cuando expresan sus sentimientos. Se alegran con saltos de cosacos, se quitan la camisa para regalarla y lloran a lágrima viva para despedir a un amigo. Pero en cambio, son extraordinariamente cautelosos y discretos cuando hablan de política. Aunque García Márquez nunca rompió con Cuba, su relación con la URSS y con el stalinismo era clara, refiriéndose a que los libros de Kafka estaban prohibidos en la Unión Soviética, pero que Kafka, decía él, hubiera podido ser el mejor biógrafo de Stalin. En cuanto a esa capital rusa, en cuanto a Moscú, diría: al poco tiempo de estar en Moscú, un turista honesto se da cuenta de que se necesita un sistema de pesas y medidas diferentes al nuestro para valorar la realidad. Unos años atrás, esa misma Moscú rindió tributo a Gabriel García Márquez, llenando vagones y paradas de sus frases Macondo en plena Rusia. Incluso los boletos del metro fueron conmemorativos con su nombre
Y todo esto tras una relación que fue de fascinación y muy pronto se vio rota. Aquel entusiasmo pasó a la decepción de García Márquez en relación con la Unión Soviética. Y de García Márquez, evidentemente mucho más que a Rusia o a la URSS, vinculado a México, donde pasó tantos años, pues pasamos con la sombra de la selección mexicana. Querido Rubén, siempre es un placer. Un gusto, como siempre. Se va delineando esto y hay una duda inmensa. ¿5 mundiales para Rafael Márquez o no? 5 mundiales. Se escucha poco, se escucha claro, pero cuesta mucho trabajo el último. Rafa Márquez está pasando una situación complicada, ya sabemos cuál es, pero además tiene un conflicto con selección mexicana, la imagen, y eso la cuidan mucho. Te presentamos esta nota. Vamos a ver. El valor de Rafael Márquez para el fútbol mexicano es invalorable e incalculable. Un jugador respetado fuera y dentro de las canchas. ¿Quién mejor que Rafa para controlar y orientar y por momentos calmar las diferentes personalidades en un vestuario? Un líder natural que suma dentro y fuera de la cancha. Hoy busca su 5º mundial para poner la cereza en el pastel a su brillante y ejemplar carrera. Rusia 2018 es la despedida perfecta del balompié para Rafael Márquez, quien hoy busca librar su batalla legal y misma que ha salido bien librado paso a paso. Y por lo contrario, ha sido la condena de los últimos meses, ya que hoy le ha jugado un mal partido, ya que esto es un principal inconveniente para no ir a la Copa del Mundo. Patrocinadores y socios comerciales de selección han puesto una barrera para su convocatoria con selección mexicana en los partidos en Estados Unidos, lo que limita su convocatoria principalmente a las fechas FIFA, porque México es donde juega. Una cuestión de imagen es lo que argumentan, y por ello le han solicitado a la Federación Mexicana de Fútbol evitar vista la playera de selección hasta no aclarecerse el asunto al 100%. Hoy parece que la memoria es corta y se olvidan muchos capítulos importantes del capitán mexicano en selección, que no dan valor a una trayectoria estrictamente exitosa. Juan Carlos Osorio no se puede dar lujos que no tiene, y uno de ellos es ir a la Copa del Mundo sin Rafael Márquez. Ya lo ha vivido en anteriores torneos y la ausencia del capitán le ha pesado. La labor que hacía de conquistarlo e invitar a sumar a su cuerpo técnico se ha detenido, y no sería mala idea que los retome. Un líder nunca sobra, al contrario, muchas veces hace falta en un grupo donde habitan muchos que buscan tomar su lugar. Beto, amigos, ahí está el tema de Rafael Márquez. Un líder nunca sobra, mi querido Beto. Tienes muchísimos mundiales, sabes que siempre el talón de Aquiles de una selección es quién porta el gafete, quién ordena dentro del vestuario y quién puede tener comunicación directa con el técnico. Bien destacas, el peso específico de Rafael en esta selección es muy importante. Juegue poco, juegue mucho. No será la única vez en la que habrá un seleccionado que aparezca poco en la cancha o cuyo rol no sea tan relevante en la cancha. Pero hay que ver tantos factores que se han ido moviendo en los últimos meses. Líderes no tenemos, están en extinción, y es importante tener el peso específico de una figura internacional, que el fútbol mexicano le cuesta tanto trabajo. Rubén, aguántame porque estoy seguro, tu amante del hip hop, te va a gustar lo que viene. ¿Te parece bien? Por supuesto, vamos a escucharlo. Continuamos. La primera vez que tuve el gusto de toparme con la canción Ciudad de Caminos, o dicho en ruso, Gorod Dorog, me intrigó la escena del hip hop en Rusia. Cuesta entenderlo en ese clima, en esa cultura, esa distancia de los barrios neoyorquinos. Bueno, hay gran hip hop en Rusia. Ese reflejo en canciones, en la narrativa de las calles moscovitas, peterburguesas, con su cuota de violencia, con ese sonido de los vocablos de la fonética rusa que le dan tanto poder. La verdad es que le van de maravilla. Y hay una agrupación en especial, Center, que ha creado la primera firma discográfica enfocada en rap ruso. Basta, otro de los ídolos de esa escena, se juntó a Center para entregar esta canción. Ese Basta que tiene como sobrenombre un arma rusa, Nogarno. ¿Qué dicen en la canción Gorod Dorog? Bueno, es entre crítica y homenaje. Dedico las líneas a esta ciudad, su centro, cada metro. Dedico una línea a la carretera blanca en los caminos de esta ciudad y la escuchamos. Я посвящаю строки этому городу, его центру, каждому метру. Я посвящаю строки белой дороге, на городе дорог. Спасибо центру за это. Son Center y Basta juntos en esa canción.
Basta fue invitado a actuar con todo y orquesta filarmónica en pleno Kremlin. Ahí se comportó más tranquilo, aunque igual el poderío de ese hip hop apareció en el Kremlin. Седовласый старик слишком долго возился с засовом и кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают и балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. Я когда-то умру, мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтоб не сам, чтобы в спину ножом. Ya volvemos a Latitud Rusia, aguántenos, tenemos mucho más del Mundial, mucho más de su anfitrión. Todavía veremos en este capítulo de Latitud Rusia algo especial de la selección bélgica y su problemática lingüística, cómo se entienden en la cancha con dos idiomas hablados y confrontados en el país. Por lo pronto vamos a la figura deportiva rusa de esta emisión, el mejor patinador artístico de la historia. El consenso dice que sí, más allá de lo que diga su palmarés e historial de títulos mundiales y olímpicos. Yevgeny Plushenko tuvo todo: carisma, fuerza, cadencia, acrobacia, intensidad, ritmo de ballet. Su drama, no haber podido competir en categoría individual en Sochi 2014 en su propio país por una lesión, pero fue campeón por equipos. Here we go with his avant-garde footwork.
decían que Baryshnikov o Nureyev sobre hielo, una maravilla lo que dejó Yevgeny Plushenko. En el Festival Eurovisión 2008 fue vital su actuación en torno al cantante y violinista para que Rusia ganara. Una imagen diferente de su carrera. Aquí la compartimos del gran Plushenko, quizá el mejor patinador artístico de la historia. Todo lo que se mueve en tierras mundialistas, todo lo que pasa en Rusia de cara a la Copa del Mundo, lo presenta Andrés Suárez en esta pieza. La Tierra, nuestra casa, nuestro hogar. Es nuestro planeta que se encuentra girando como la caprichosa lo hace sobre cualquier superficie que se use para jugar al fútbol. Época de avances tecnológicos, de dudas, de cambio climático. La Copa del Mundo que no ignora su tiempo y quiere celebrar una fiesta con responsabilidad, protegiendo al planeta azul y a sus terrícolas. A través de su sitio oficial, FIFA informó que el estado de Luzhniki recibió la certificación verde por BREEAM International. Salud, bienestar, energía, agua, son algunos de los impactos que se evalúan para determinar una certificación verde, la cual avala la protección al medio ambiente. El estadio de Luzhniki cuenta con modernos sistemas de calefacción, tecnología para el ahorro de agua, una extensa área de vegetación, entre otras herramientas para priorizar el ahorro de energía y causar la menor contaminación posible. La arena de Kazán y el estadio del Spartak también han aprobado con éxito las evaluaciones de BREEAM, que se preocupa y ocupa de nuestro planeta. Los estadios de Rusia, templos que albergarán guerras pero sin armas, duelos a muerte pero sin decesos, rivalidad por 90 minutos. Y mientras unos estadios son evaluados, otros invitados son confirmados. Esta semana se reiteró la participación de España en el Campeonato del Mundo. En diciembre circuló la noticia de que España podría quedar fuera de la justa. El gobierno español fue acusado por injerencias políticas en la Federación Española de Fútbol. Todo el misterio finalizó esta semana cuando FIFA aseguró que no existe motivo alguno para marginar a la Furia Roja de Rusia 2018. El tiempo sigue su marcha. Los motores se siguen calentando. Rusia 2018 se sigue acercando. Y una de las dudas para la Copa del Mundo es si esta generación tan importante de talentos de Bélgica por fin encontrará cierta gloria o tocará una final, algo que nunca ha conseguido este pequeño país del noroeste de Europa. Más allá del fútbol hay un problema que es el idioma, hay un problema que es las regiones, hay un problema que es el separatismo. ¿Quién terminó por unir a las dos facciones enfrentadas históricamente en este país? Bélgica, entre dos idiomas, la compartimos en Latitud Rusia. Quiso el destino que la línea que parte Europa occidental, al sur, los latinos, al norte, los germánicos, dividiera sin remedio a Bélgica en dos. Por un lado, Flandes, que habla flamenco, idioma muy parecido al holandés. Por otro, Valonia, francoparlante. Dos Bélgicas que ya hacían tan imposible la convivencia, la cohabitación, que en 2009 ese país pasó casi 2 años sin lograr conformar un gobierno. Entonces, el primer ministro interino, Yves Leterme, explicaba que solo 3 factores unen a todos los belgas sin importar la región: el rey, la cerveza y el equipo nacional de fútbol. Selección en la que no es raro que algunos futbolistas tengan que comunicarse en inglés. Por ejemplo, Eden Hazard habla francés, aunque nada de flamenco. Al tiempo, el defensor Thomas Vermaelen, lo contrario, limbo lingüístico que de alguna forma funciona con los llamados Diablos Rojos. Dos Bélgicas que al menos en la selección han encontrado el más inesperado puente. Son descendientes de congoleses como Vincent Kompany y Romelu Lukaku los encargados de traducir al dominar los dos idiomas. Justo ese Congo al que el rey Leopoldo II de Bélgica sometiera las peores atrocidades, genocidio estimado en más de 5 millones de muertos.
monarca de la familia real a la que se canta ese himno bilingüe antes de cada partido con el coro, el rey y la ley y la libertad. De ese Congo martirizado por su pasado belga, increíblemente llegó la paz idiomática con Kompany y Lukaku. Sin embargo, la división se mantiene. A escala amateur existen ya 2 ligas distintas para balones y flamencos. Al tiempo, en las gradas sube la tensión y se escuchan cantos ofensivos de un sector hacia el otro, respaldado también por el mayor índice de desempleo en el norte flamenco. Durante Brasil 2014, el seleccionador belga Marc Wilmots, el mismo ex senador, desesperaba ante los medios. No lo entiendo, hay una guerra en Bélgica, y negaba algo que se suele especular, que las convocatorias buscan equilibrio entre las 2 regiones para cohesionar al país. En esa línea que divide Europa entre germánicos y latinos, esa que quiso el destino que pasara justo por la mitad de Bélgica, todo es difícil. En el país con menores índices de patriotismo de Europa, solo el fútbol une. Como dijera el capitán Vincent Kompany, burlándose de los eslóganes separatistas tras calificar al Mundial: Bélgica nos pertenece a todos, pero esta noche, sobre todo, a nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en Latitud Rusia. En la siguiente emisión, nada menos que el rey Pelé, cuando pasó casi de la infancia a ser coronado monarca del balón. Gracias por su compañía.